Buen día y bienvenidos nuevamente al canal de YouTube de Mario Ardón Mejía. El día de hoy, como en otros videos, vamos a tocar un tema de especial interés y entrar un poco en la bibliografía referente al tema, que en este caso vamos a hacerlo alrededor de la figura de Paulo Freire, un pedagogo, profesor brasileño, y que además este 2021 se está cumpliendo el centenario de su natalicio. Así que qué mejor momento que este para hablar y vamos a también llevar este tema hasta el presente y el futuro, por así decirlo, ¿no? Entonces, Mayordón, bienvenido. Por favor, cuéntenos y empecemos discutiendo por qué le estamos haciendo un video a Paulo Freire. Pablo Freire tal vez se convierte en el principal pedagogo popular del siglo XX, que nos deja las bases frente al siglo XXI. Pablo Freire fundamentó su trabajo con el fuerte convencimiento de que la importancia de la identidad individual, local, eh, era lo que preparaba a los ciudadanos y ciudadanas para convertirse en ciudadanos del mundo. O sea, ese arraigo desde lo local, y entonces él propugnaba por una educación que tuviera en cuenta esa lectura y relectura del mundo en que se desenvolvía como una base para partir de ahí en la educación de los seres humanos, desde los más pequeños hasta los adultos. Entonces por ahí un principio pedagógico que sigue siendo vigente para la educación a los diferentes niveles académicos. Y creo que Pablo Freire no solo nos dejó los planteamientos teóricos de cómo hacerlo, sino que nos ayudó a hacer teoría haciéndolo y formando los propulsores de la educación que él quería. Y Pablo Freire también tuvo otra ventaja en el siglo XX, que si bien es cierto, él desarrolló todo este planteamiento de educación a partir de la cultura propia hacia el universo en general, él fue trabajando e influenciando diferentes niveles académicos. O sea que muchos de los alumnos de Pablo Freire no se dedicaron exclusivamente a la alfabetización, sino que se fueron hacia el acompañamiento a nivel de campo, a nivel obrero, e incluso son pioneros en cómo incorporar la cultura popular en las universidades. Por ejemplo, hay universidades donde trabaja, por ejemplo, Rodríguez Brandao, por ejemplo. Rodríguez Brandao ya hace tesis donde el informante, si es tan clave del doctor, el informante de la tesis de doctorado, forma parte de la autoría. Y a veces, en algunos casos, se busca de que esos informantes clave estén dentro de la banca, dentro de la mesa de evaluadores de la tesis del nuevo doctor universitario. O sea, él caminó desde la alfabetización hasta construir una diversidad de diálogo de saberes entre la vida y la vida académica. Entonces, por ahí es donde tenemos a un Pablo Freire que sentó las bases a lo largo de su vida y en el acompañamiento a diferentes experiencias para hacer una nueva pedagogía frente al futuro. Y por ejemplo, en el caso aquí más local, ¿qué cree que falta para llegar o qué le está faltando para llegar a esa pedagogía que propone Paulo Freire? ¿Cómo las escuelas o hasta las universidades, qué les está faltando para integrar esa propuesta? Hacer esa mirada más amplia que profunda en la cultura del pueblo, en la cultura que vive en nuestros sectores campesinos, indígenas, obreros, urbanos y profesionales, ¿por qué no? Cómo hacer esa mirada más amplia que profunda y profundizar donde hay que profundizar para luego incorporar esos elementos dentro de la perspectiva académica, dentro de la formación de las nuevas generaciones de ciudadanos profesionales que tengan en cuenta la importancia de dimensionar esa visión ambiental, social y económica frente a la vida y frente al futuro. Y estos libros de Paulo Freire son interesantes solo para los pedagogos, para los que están en educación, o piensa que tienen una apertura Son más allá. interesantes para todo aquel que pretenda enseñar, como diría el mismo Pablo Freire. Entonces Pablo Freire lo que pasa es que él comenzó con alfabetización,
¿verdad? Fundamentándose en lo que él llamaba las palabras o frases generadoras a partir de esos conocimientos que ya estaban integrados a la vida de los alfabetizandos. Pero luego vio de que su propuesta, por ejemplo, tenía validez frente a lo que sería la extensión o comunicación, ¿verdad? Entonces él comienza a tratar de ver que su propuesta de alfabetización era no solo para alfabetar enseñando a leer y a escribir, sino enseñar a leer el mundo y a transformarlo. Entonces él comenzó a cuestionar términos como extensión, que en el fondo extensión puede ser como extender en el sentido que literal, pero llegó a agarrar el término llegó a agarrar tanta consistencia en la práctica para hacer una visión alternativa de la enseñanza que entonces lo convierte ya como en una palabra integrada al vocabulario de educación alternativa. Entonces, y de ahí, por ejemplo, él dejó escrito, por ejemplo, en su libro, por ejemplo, de Educación como práctica de la libertad, como los fundamentos de lo que él quería aplicado a la alfabetización e ir más allá, que es la posalfabetización, porque él decía que enseñar a leer y escribir era un problema técnico. Lo importante es enseñar a disfrutar, a gozar y a estar listos para leer el mundo, no solamente en los libros, sino, como te decía, en las diferentes tonalidades de un mango maduro. O sea, esa formación, ese acompañamiento a la formación del ser humano para que se esté atento a la realidad, sea autocrítico y contribuya a crear en un proceso constante. Después, él, de muchas experiencias que hace, de transferir su método, de compartir su método en varios países de América Latina y del mundo, él logra construir este libro que se llama Teoría de Pedagogía del Oprimido, que es donde están sus fundamentos, pero luego... Es probablemente el libro más conocido de el Paulo libro Freire, más conocido como el pionero en su abre área. También el espacio para hablar sobre la figura política que fue Paulo Freire, ¿no? Él dice que relaciona la educación con la política y fue una figura plenamente política que fue ministro tuvo cargos en el gobierno de Brasil antes y después de la dictadura y que en ese intermedio de la dictadura pues incluso tuvo que ser exiliado político. Háblenos un poco más sobre esta conexión entre política y educación, que es muy importante y que creo que muchas veces la política y educación es que cualquier intento de educación domesticadora es nocivo para las sociedades. Entonces él está ante un intento de una educación que ayude a liberar al ser humano, a la sociedad, a la familia, a la comunidad, a los territorios. Entonces por ahí es donde vale la pena. Y él incluso el exilio hace de Paulo Freire un ídolo. Un ídolo no en el sentido de ídolo de adoración, sino que un ser de referencia para apoyar procesos en sociedades que lo estaban necesitando. Y de ahí, por ejemplo, tenemos, que yo leí hace mucho tiempo, otra versión, que es Cartas a Guinea-Bissau. Cartas a Guinea-Bissau consiste en un libro donde Paulo Freire va contando los pormenores de cómo él fue asociándose, aliándose, concientizándose a los compañeros de cómo podía hacer el trabajo, hasta llegar a hacer un trabajo donde pueblos y gobiernos estaban apuntando hacia los mismos objetivos, hacia las mismas propuestas de generar una nueva sociedad, de construir una nueva sociedad. Entonces por ahí es donde quisiéramos ver esa visión de Paulo Freire. Es pertinente hablar un poco sobre cómo algunos gobiernos ilegítimos se favorecen de esta falta de educación, ¿no? Porque para ellos es una ventaja para poder manipular. Mantener la ignorancia, es casi perverso, pero esa es una de las propuestas. Y también incluso los gobiernos militares hacían proyectos de alfabetización en la época militarista. Pero ¿qué pasa? Eran proyectos de alfabetización más bien para coaptar, ¿verdad? Que generalmente no tenían éxito. Solo eran campañas, eran grandes eventos, pero en el territorio no pasaba nada, ¿verdad? Entonces se gastaba el dinero y no sabes qué pasó. Y cada gobierno que medio se afianzaba en el poder quería hacer un nuevo proyecto. Aquí en Honduras hubieron como 10 procesos de alfabetización sin éxito, ¿verdad? Sin éxito porque no importaba.
¿verdad? Lo importante era La patarata. decir que estaban a la altura, hacer la patarata, pero nunca, ahí se quedaban con sus grandes consultorías, larguísimas, y grandes documentos ileíbles y mal planteados, pero no eran dados seguimiento. Entonces por ahí es como donde deberíamos de insistir en la importancia de hacer una educación con verdaderos sentimientos y autenticidad y legitimidad, tanto de los que proponen el proceso como de los que lo viven, Sí. y estar abierto a que los pueblos, cuando se abren a estos procesos, son inmensamente creativos y también inmensamente críticos y autocríticos. Entonces las elecciones no se compartirían Como de una pasa, forma como suele tonta, pasar, ¿sí? ¿no? ¿Qué más nos trae aquí la bibliografía La de otra Pablo cosa que Freire? les traigo más y que yo ahorita he estado refrescándome con este libro, la importancia de leer en el proceso de liberación. No sabía yo por qué me había gustado tanto, lo tengo todo subrayado, pero ahora he estado sacando notas para un artículo de reseña de este libro, y es que veo de que aquí él plantea las dos visiones, tanto esa alfabetización como también la importancia de leer el mundo en contexto dentro de un proceso educativo de continuidad por la vida. Entonces por ahí creo, y también con ejemplos prácticos, incluso poesías construidas, cuentos construidos ya con la gente. O sea, a veces hablamos de teoría, pero estos terminaban, el educador popular, alfabetizador, bajo la visión de Pablo Freire, terminaban de hablar de la teoría y la práctica, pero el cierre era, bueno, ahora, ahora ya hablamos de todo esto, ahora en esto póngase a escribir un cuento. Le explicaban cómo escribir un cuento pensando en el pasado, en lo que le había pasado, en esto, en el otro, pero ahora escríbalo. Y cuando escribe el primero, el segundo le será más fácil, escribe el segundo. Entonces era como una construcción, como que iba desbordando. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo Freire, antes de morir, nos deja otro gran libro, que es La pedagogía de la esperanza. ¿Sí? Entonces aquí todavía es mucho más fino que en el trabajo anterior, y ya va trascendiendo hacia una pedagogía que trasciende los procesos de alfabetización. Ya es una alfabetización más crítica, más política, consistente y sistemática, que nos ayudará a dejar ya más gente formada en el tema, ¿verdad? Y eso es clave, y va evolucionando en lo que tú me estabas hablando, cómo hablar de una política y educación a partir de sus vivencias reales, en aplicar su propuesta a acompañamiento ya desde la política, ya no solo como educador, sino como alguien, un gestor de la política. Entonces, pero luego Pablo Freire, antes de morir, logró cuajar algo, que es este libro, Reflexiones sobre mi vida y mi trabajo, ¿verdad? En donde él cuenta también ya esta otra, por ejemplo, en Cartas a Guinea-Bissau nos cuenta cómo fue el proceso y las interioridades del proceso de alfabetización en un país, pero acá nos está contando cómo fue su estrategia y sus formas de enseñar a lo largo de su vida. Y a partir de la carta, porque la carta es un género que tiene la cualidad que la gente, cuando las está escribiendo, no pretende hacer historia, sino tratar, no pretende publicar, ni publicarlo ni nada, sino tratar de interactuar de forma espontánea con otros actores y actoras, y yo creo que ahí tiene la ventaja. Y aquí podíamos pasar a la otra, a una amenaza que tú me hiciste de Pablo Freire dentro de la época virtual. Sí, creo que esta es una pregunta bastante interesante, ¿no? Creo que en este año pasado de la pandemia y este año presente, pues más que todo la educación se ha movido a la parte virtual, ¿no? Y de muchas formas, Mario, esto ha limitado el acceso a la educación. Creo que eso es algo que, bueno, no solo que la educación probablemente no estaba preparada para una adaptación tan de la noche a la mañana. La educación que se está dando ya de por sí es casi, tiene muchas partes improvisadas, pero de ahí también el derecho a la educación creo que también está faltando, porque no todos tienen los medios para tener una computadora, el acceso a internet. ¿Cómo viene la propuesta de Paulo Freire, que murió en el 97? Pero ¿qué de esa propuesta podemos aplicar a este nuevo tipo de educación, donde cada vez está volviéndose más cibernética, ¿no? Por así decirlo?
Bueno, yo lo que dijera es que como suelen acostumbrar los gobiernos de América Latina y del mundo de argumentar esto, nadie estaba preparado para esto. Pero si medianamente hubiera honestidad, hubiera una buena reorientación de los recursos y se actuara frente a la realidad, frente a la incertidumbre, tal como debemos haberlo venido haciendo, creo que no hubiera habido mayor problema. O sea, pudiéramos haber aprovechado. Porque la fundamentación de Pablo Freire en esta línea de fundamentarnos en la realidad más amplia que profunda y profundizar en lo que hay a profundizar en las culturas y en lo que han ido acumulando nuestros pueblos y nuestras sociedades y nuestras instituciones, eso sigue siendo clave antes y ahora en la época virtual. Entonces por ahí es donde se puede ver, y también se puede ver en que hay movimientos sociales que desde bastante temprano, por ejemplo este libro es de 1900, no, ¿qué? Es del 2000, ¿qué? Fue editado 2004. 2004, ya en el 2004 se habla ya de un curso virtual, ¿verdad? De un curso virtual en el sentido de todavía con los cánones académicos presenciales, pero ya habla de un curso virtual que está bastante interesante, lo tengo bastante subrayado e incluso tengo subrayados como este. Hoy la educación en Europa es intercultural o no es educación, porque cada vez más se hará esa educación a espaldas de la realidad de las personas. De ahí, por ejemplo, tiene este otro que me encanta. Dice, el aprendizaje se promueve mediante experiencias de aprendizaje. Otra que tengo por acá que me interesa compartir. El poder de circular es una determinación primaria de la virtualidad de la multitud y la circulación es el primer acto ético de la ontología contraimperial. Y luego tiene otro acá que me gustaría compartir y que dice, ¿acaso no es nociva tanto para las personas como para el medio cualquier actividad militar? O sea, que aquí en algunas discusiones se hablaba de que las armas que los países pobres o ricos compraron para la guerra ya contaminaron, aunque no hayan sido utilizadas en la guerra. Sí. ¿Verdad? Entonces, desde esa perspectiva es que hablaba él, el argumentar, el ser autocrítico de esta sociedad. Entonces, por ahí, esto es válido dentro de esta capacidad de autocrítica con los medios que presenta la virtualidad, es válida para seguir construyendo y que lo han seguido haciendo las personas que han seguido al frente de la iniciativa de Pablo Freire. Por ejemplo, este es un almanaque histórico en relación a la vida de Pablo Freire. Está el almanaque y está una guía para maestros que lo quieran utilizar. Entonces creo que hay varias formas. O por ejemplo, un alumno de Pablo Freire, Carlos Rodríguez Brandao, ¿verdad? Que él se dedicó era un investigador de la cultura popular, luego como formado y formador de Pablo Freire, sigue siendo pionero en esta educación frente al futuro, es del que digo ya, de que ha integrado hasta los informantes de los estudiantes a nivel de doctorado en la universidad dentro de la perspectiva académica. Entonces sí tenemos gente y tenemos gente que se apropió del proceso. Entonces por ahí es donde creo que estamos celebrando y es un momento propicio para seguir buscando profundizar en la obra de Pablo Freire y en cómo actualizamos su propuesta pedagógica frente al futuro. Y ya para finalizar, para nuestros seguidores, especialmente, particularmente a los que son profesores, ¿cuál sería un buen libro para empezar a entrarle a este tema de Paulo Freire? La pedagogía de la esperanza, y hay uno que se llama Cartas a quien pretende escribir, ¿verdad? Y este trabajo, Cartas a Cristina, que es como él cuenta su... O sea, tenemos por ahí yo creo que es mejor comenzar, porque ya los otros requieren de un poco de más esfuerzo y de más contexto histórico. Estos ya son... y también, desde ahora, una gente que está siguiendo a Pablo Freire tiene como más de 30 tal vez reediciones y sistematizaciones argumentadas, agrupadas de varios libros de Pablo Freire o de sus escritos que dejó
que nos dejó publicados en una serie de libros hermosa como esta, ¿verdad? De siglo, De editorial siglo siglo XXI, XXI. editorial siglo XXI. Entonces por ahí es donde podríamos ver esta riqueza de Pablo Freire como quien dejó las semillas para que retomáramos su obra y su visión frente al futuro. Pues qué bueno, y esperamos también con esta serie de videos pues aportar un poquito a la importancia que es la educación en el mundo actual, y siempre lo ha sido, ¿no? Pero por lo menos estar utilizando este medio para hacer llegar un poco y expandir este conocimiento. Así que bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Les recordamos que siempre nos sirve mucho que le den me gusta, que se suscriban, incluso que le den a la campanita para saber cuando hayan nuevos videos. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias.